Y esta noche vía Zoom nos acompaña Carlos Rabascal, candidato presidencial por Izquierda Democrática, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola Ricardo, muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo especial para la audiencia suya en la provincia de Manabí. Muy amable, gracias por acompañarnos hoy. Candidato, bueno, para hablar de varios temas, entre ellos el económico, que es uno de los más importantes en este momento, pues, ¿qué propone usted en caso de llegar a Carondelet para salir de esta crisis económica que vive el país? El gobierno menciona de que los números son positivos, pero la gente, el ciudadano que va a pie el día a día, pues indica que no hay trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mejorar esa situación? Bueno, Ricardo, a ver, en el tema de la economía tenemos varias aristas que habría que hacer. Comencemos por lo primero, lo que ha dicho el presidente de la República. El presidente de la República o las autoridades de gobierno en relación a que han indicado que se ha recuperado la economía. Ellos están hablando y midiendo como un indicador el tema del Black Friday. Black Friday no puede ser un indicador de la economía. El indicador de la economía tiene que ver con el IDH, el indicador de desarrollo humano. Si 7 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad, no tienen empleo y trabajo seguro, no tienen ingresos seguros y estables, ese es el indicador que importa. ¿Se ha disminuido ese indicador de 7 a 5, de 7 a 4? Pues evidentemente que no. Por tanto, pues el gobierno nacional está equivocado en términos de medición de la recuperación económica. Ahora bien, todos hemos sentido la crisis y todos estamos sintiendo la crisis. Las ventas se han visto afectadas, las cobranzas se ven afectadas, los indicadores de la morosidad en el sistema financiero se ha incrementado, el desempleo se ha incrementado. Por tanto, ahí tenemos elementos como para decir la economía nacional no se ha recuperado. Los municipios y las prefecturas no reciben las asignaciones a tiempo, se les debe dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, tampoco pueden establecer su gestión de obra pública, de inversión en cada una de sus ciudades o en cada una de sus provincias. Entonces, ahí tenemos otros elementos en que la economía no ha tenido una recuperación. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para que la economía se reactive? ¿Qué hay que hacer para que el circulante vuelva a rotar entre los ecuatorianos y las ecuatorianas? Lo primero que hay que hacer es activar la cadena de pagos. Si no activamos la cadena de pagos, ¿verdad?, el dinero no va a circular. ¿Qué significa activar la cadena de pagos? Se le debe a los municipios, se le debe a las prefecturas, se le debe a los proveedores, se le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, y en consecuencia, ¿eso qué significa? Que si el gobierno no le paga al municipio, a la prefectura, está realizando una apropiación indebida. Pero les debe no solamente a ellos, le debe a los proveedores y le debe al Seguro Social. Está retirando plata de la economía. Entonces, en consecuencia, hay que sentarse con ellos y hay que decir, señores, no tenemos plata para poderle pagar todo de golpe. Vamos a hacer un plan de pago. ¿Eso qué significa? Estamos incorporando, devolviéndole plata a la economía interna, y eso es fundamental. Entonces ahí se dinamiza la economía, se dinamiza el consumo, se dinamiza la producción. Primer punto. Segundo punto, en el sentido de la economía, a ver, se nos incrementó el IVA del 12 al 15%, del 12 al 15%. Cada incremento de punto representa $500 millones. Esos $500 millones, ¿qué pasa? Multiplicado por 3 son 1.500. ¿De dónde los retira de dónde los cobra el gobierno nacional, el servicio de rentas internas? De las familias ecuatorianas, del sector empresarial, ¿verdad? Si los retira de las familias ecuatorianas y del sector empresarial, ¿qué está haciendo? Está retirando $1.500 millones de la economía también. Por tanto, esos $1.500 millones están dejando de circular. Por tanto, no están incentivando el consumo, no están incentivando la producción. Entonces, la opción es bajar el IVA. Uno de los elementos que hay que considerar es disminuir el IVA al 13%. Acuérdense que hay 2 puntos discrecionales. Esos 2 puntos discrecionales no necesitan reforma. El presidente de la República, el gobierno nacional, pudiese decir, voy a disminuirlo al 13%. ¿Ahí qué estaríamos haciendo? Estaríamos liberando $1.000 millones para que también circulen en la economía. La mejor manera de reactivar la economía
es reactivar el aparato productivo. Es decir, si nosotros liberamos todos esos fondos y los inyectamos en la economía interna, entonces la economía comienza a dinamizarse, esos dineros comienzan a circular y eso tiene un efecto multiplicador. El otro tema que hay que hacer para mejorar la economía es establecer mecanismos de revisión de todo lo que es escudos tributarios. Esos escudos tributarios que a pretexto de incentivo tributario no han generado empleo y no han generado inversión. Entonces, si no generan empleo y no generan inversión, ¿para qué existen? Entonces, también ahí pudiésemos eliminar esos escudos tributarios y pudiésemos también ahí tener entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que también estarían entrando a las arcas fiscales, con lo cual compensamos los déficits que pudiesen estar existiendo. Entonces, ahí tiene usted, por ejemplo, un tema de poder activar la economía. Y el otro tema pasa es por desconcentrar el poder político que está impidiendo la construcción de nuevos actores económicos a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Si entramos a un programa de descentralización, que es lo que nosotros hemos planteado, las regiones autonómicas descentralizadas, que nos permite activar nuevos actores económicos, contribuir al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cada una de las regiones que agruparía provincias pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad?, van a administrar sus propios recursos, por tanto ya no van a depender del Ministerio de Economía, evidentemente con una asignación a lo nacional, porque el Estado es unitario, pero entonces ahí activamos economía territorial y también contribuimos al crecimiento económico, y esos dineros también van a circular dentro de la economía interna. Y en materia económica, justamente usted mencionaba hace poco el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué hacer con los problemas financieros que tiene y los riesgos que también tienen la jubilación, ¿no?, de cientos de ciudadanos en un futuro? ¿La privatización de esta institución es un camino a seguir o no? No, el Seguro Social no se debe privatizar. A ver, es que el problema, ahí volvemos al tema. Es decir, creemos que lo que no funciona hay que privatizar. O sea, eso no es así. Lo que hay que mejorar es el modelo de gestión. A ver, ¿qué es el Seguro Social, Ricardo? El Seguro Social es un seguro. ¿Sí? Es un seguro independientemente que sea público. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un seguro. ¿Cómo se alimentan los seguros? Se alimentan de las primas, en este caso llamado aporte, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona un seguro? Un seguro funciona con base en qué? Con base a que las probabilidades de la sumatoria de esos aportes, de esas primas, sean suficientes para financiar los gastos que puedan tener, por siniestros, enfermedades, muertes, por jubilación, etcétera, 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 y los otros fondos que pueden existir, cesantía, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del Seguro Social? El problema del Seguro Social son dos: las mafias enquistadas que hay ahí, ¿verdad?, y la mala optimización de esos recursos, y lo otro es la insuficiencia de los aportes. Por tanto, el problema estructural que tiene la seguridad social, ¿cuál es? Es que hay insuficiente número de afiliados para poder sostener la seguridad social. Por tanto, tenemos que activar la economía para generar crecimiento económico, porque a mayor crecimiento económico, mayor empleo, mayor consumo, mayor crecimiento económico, mayor empleo, mayor consumo, mayor producción. Entonces generamos el encadenamiento del círculo virtuoso de la economía, y a eso es donde tenemos que ir. Pero hemos tenido 3 gobiernos, Moreno, Lasso y el actual del presidente Daniel Noboa, que siguen pensando que la solución tan solo es el equilibrio fiscal y descuidan el crecimiento económico. Por tanto, lo que hay que hacer con la seguridad social es hacer crecer la economía para hacer crecer el empleo, por un lado, y por otro lado darle una patada a la corrupción que hay en la seguridad social, darle una patada a las mafias de las compras de medicamentos, de los insumos, etcétera, etcétera, porque tenemos que entrar a limpiar y a barrer, porque no puede ser que esas mafias estén debilitando la estructura patrimonial de los afiliados en consecuencia de la seguridad social. Y en ese sentido, ¿cree usted que hay un centralismo dañino en el país o que el sistema está funcionando correctamente?
Definitivamente, hay un centralismo dañino en el país. Ustedes en Manaví lo han vivido históricamente, ¿o acaso ustedes no se quejan del hipercentralismo? Ese hipercentralismo que hace que construye la posibilidad de hipercaudillismo, que no quieren aflojar el poder y que cuarta. ¿Por qué? Porque quiere dominar a los alcaldes, porque quiere dominar a los prefectos. Dígame, ¿para qué sirve un gobernador en el Ecuador? No sirve para nada, pues, mi querido Ricardo. Entonces, este programa, estas regiones autonómicas descentralizadas, sí van a tener gobernadores de elección popular. Acercamos la democracia a la población más cercana en esos territorios, y entonces eso sí va a permitir que cada región sea mucho más eficaz, mucho más eficiente. ¿A través de qué? A través de su propia planificación, su visión de desarrollo, en cuáles son nuestras potencialidades que tenemos que traducirlas en fortaleza. Producción primaria, agrícola, ganadería, pesca, agroindustria, turismo, ¿verdad? Minería en algunos casos, y otras actividades más que permiten el desarrollo de cada una de las regiones. Entonces ahí sí permitimos que la economía, que los recursos monetarios circulen, y entenderíamos entonces que el desarrollo nacional no va a ser otra cosa que la sumatoria de los desarrollos territoriales, y así entonces tendríamos una economía sólida, una economía cohesionada. Y de ganar, llegar a Carondelet en el 2025, ¿va a proponer al país un proyecto de descentralización para dar más poder y dinero, por ejemplo, a los gobiernos locales? ¿Está entre sus planes? Pero por supuesto que sí, claro que es un proceso. Tengo que entrar a una reforma constitucional para fortalecer esa reforma constitucional, pero adicionalmente, mientras se da ese proceso, Carlos Rabascal gobernará con los alcaldes y los prefectos, porque la manera de activar la economía es que los gobiernos autónomos descentralizados hagan inversión pública, ya sea por los excedentes que puedan tener, o ya sea a través del apoyo del gobierno central. Mire usted las deficiencias que hay en infraestructura en las distintas provincias. Más del 50% de las ciudades no tienen agua potable, ¿verdad? Más del 50% de las ciudades no tienen gestión de residuos. Todavía siguen hablando de basura, que son desechos, cuando tenemos que hablar de residuos para que a través de conceptos de economía circular y planes de reciclaje podamos entrar a nuevos modelos y procesos de transformación, los residuos convertidos en materia prima para entrar a nuevos procesos de transformación. ¿Y eso qué hace? Activa la economía de la base social, pero además tiene una incidencia en el cuidado del medio ambiente, del ecosistema, y eso también nos genera riqueza, eso también nos genera recursos. Pero por otro lado también, no solamente va en la línea de los ingresos, no solamente va en la línea de la generación de recursos que se distribuyen en la economía interna, sino también en la optimización de los gastos. A ver, vamos a lo siguiente. Comencemos. Gobiernos digitales para eliminar tramitologías. Nosotros vamos a crear la Unidad Nacional Antitrámites, y eso es importante, la UNAREF. Vamos a crear la UNAREF para ir eliminando todos los trámites, para que que un contrato de inversión no se me demore 2 años, que es la mitad de un gobierno. Entonces, atraer la inversión crea empleo. Ahora bien, antes de cerrar este pequeño espacio de entrevista, señor Rabascal, hablemos un poquito sobre la crisis energética que enfrenta el Ecuador. El gobierno actual ha mencionado que ahorita en diciembre pues ya no habrá más apagones. Van 9 días de este mes y en la ciudadanía pues existe un poco de dudas de si se llega o no a cumplir con la promesa del gobierno, ¿no? Sin embargo, el gobierno pues ha venido aplicando unas medidas, comprando generadores, y la consulta es, con todo lo que se está haciendo, ¿en el 2025 Ecuador seguirá teniendo apagones o ya acabarán por completo? A ver, tenemos que dejar en claro lo que ha hecho el gobierno. A ver, el gobierno está comprándole energía a Colombia, y que nos está costando una fortuna. Nos cuesta una fortuna en la compra, como nos ha costado una fortuna que va por 7.500 millones de dólares todos los racionamientos, cortes de energía. Uno compra energía a Colombia. 2, depende de las lluvias. Es decir, eso no es gestión del gobierno. El gobierno no es que está gestionando con San Pedro a decir, San Pedro, por favor, llueve. No está gestionando eso, ¿verdad?
porque eso no depende de él, eso depende de la naturaleza. Y por otro lado está comprando energía. Entonces, ¿a qué me refiero? Energía a Colombia. Significa que no está resolviendo el problema estructural. Si el día de mañana Colombia pudiese tener problemas, que ojalá no los tenga, nos para la venta de energía y volvemos a tener problemas. Y lo que ha comprado el gobierno en términos de unidades térmicas, llamémoslo así, y con el proyecto Toachi, Platón y Salitral, no es que tampoco cubre el déficit. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es urgentemente reconocer el problema y actuar rápidamente. Es decir, ¿cuál es la solución más rápida? Las termoeléctricas, pero no las termoeléctricas de 100 megavatios, de 80 megavatios. O sea, con eso no cubrimos el déficit, ¿verdad? No tenemos solución estructural. Entonces tenemos que comenzar a recuperar y mantener el parque actual, el parque termoeléctrico actual, para que entre en funcionamiento, pero a su vez tenemos que comprar todo otro parque cuya potencia entre lo que tenemos y lo nuevo nos garantice una potencia efectiva de por lo menos 2.500 megavatios. Es decir, los apagones no acabarían este año. En generación hidroeléctrica, eólica, etcétera, podemos ahí sí cubrir el déficit. Pero igual, en paralelo tenemos que ampliar la generación de energía limpia en términos de fuentes, por ejemplo, la fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, etcétera, ¿verdad? El gas natural licuado. Todo eso tenemos que comenzar a entrar para poder tener soberanía y seguridad energética. Es decir, que no acabarían los apagones este mes. Perdón, Ricardo. No acabarían los apagones este mes, entonces. Lo que puede hacer, lo que va a suceder es reducir la cantidad de horas en los apagones. Eso es lo que puede suceder. En efecto, ya al día de hoy comenzaron con apagones de 3 horas, pero somos tan vulnerables que en cualquier momento una gripe en el sector energético puede generar una pulmonía en la economía nacional y no solamente en el sector productivo, sino en las familias ecuatorianas. Perfecto, muchísimas gracias, señor Rabascal, por acompañarnos en este pequeño espacio de entrevista para abordar estos temas. Esperamos a futuro tenerlo nuevamente por acá para seguir hablando de lo que ocurre en el país. Muchas gracias, Ricardo. Solamente si me permite, déjeme compartir con la ciudadanía el orgullo que nuestro binomio Rabascal-Rivas tenemos al haberse dado a conocer que somos el único binomio que ha cumplido con todas las exigencias y requisitos del Consejo Nacional Electoral en cuanto al plan de gobierno. ¿Esto qué significa? Significa nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso con la legalidad y nuestro compromiso y responsabilidad para tener un plan de gobierno que esté orientado a construir el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Listo, muy amable, señor Rabascal. Estuvo con nosotros vía Zoom el candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, Carlos Rabascal. Vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más información de su interés.